curso y bueno, voy a apoyar en este curso mediante esta clase y alguna otra que se me haya designado. Bien, comenzamos. Dentro de lo que corresponde a la guía de práctica clínica, inicia con la valoración nutricional subjetiva, que es la valoración conocida como la VGS. Igual también con la NRS 2002, y esta, por ejemplo, es muy usada tanto a nivel nacional como internacional. Y si ustedes revisan en la guía de práctica clínica, van a encontrar que este es el primer cuadro o inicio de este cribado de riesgo nutricional. Cuando se coloca en esta estructura, por ejemplo, la palabra sí, si un paciente hubiera perdido peso en los últimos 3 meses y colocamos la palabra sí, automáticamente deberíamos ingresar a la siguiente sección. Podría ser que el paciente también ha reducido su ingesta en la última semana, colocamos sí, definitivamente vamos a ingresar a la siguiente sección de cribado. Si el paciente se encuentra grave con la enfermedad presente, la enfermedad actual, entonces lo que vamos a considerar es que se debe ingresar a la siguiente etapa. Por eso en la estructura que ustedes tienen dice, si una respuesta es positiva, ingresa a la segunda etapa, el segundo cuadro de cribado nutricional, ¿no? Ahora, ahí vamos a determinar en esta etapa, solamente en esta etapa, si tiene riesgo o no tiene riesgo. Si colocáramos, por ejemplo, el paciente no ha perdido peso, el paciente sigue comiendo igual y la enfermedad que tiene no es grave, por ejemplo, una fractura, puede ser también una herida punzocortante ligera, no es grave, pero requiere hospitalización, entonces vamos a colocar en esta sección no, porque son patologías realmente agudas que no han producido cambios nutricionales, ¿no? Entonces vamos a colocar acá no, y cuando colocamos no, significa que ya no necesitamos ingresar a la siguiente etapa. Bien, la siguiente etapa evalúa los siguientes puntos, tanto estado nutricional como severidad de la enfermedad. Cuando decíamos, por ejemplo, que el paciente hubiera tenido una herida punzocortante ligera en alguno de los miembros superiores o inferiores, o sería un paciente que ha tenido, por ejemplo, una celulitis de pierna o de brazo por alguna picadura, etcétera, pero que requiere hospitalización, no ha afectado su aparato gastrointestinal ni su alimentación, etcétera, entonces lo más probable es que ingresemos a la sección leve, y leve significa para nosotros que la pérdida de peso no es mayor al 5% de los últimos 3 meses, es decir, el caso que decíamos del fracturado no ha perdido peso. La ingesta energética en la última semana puede estar entre 50 o el 100%, entonces correspondería no colocar leve, sino correspondería colocar 0 puntos. Si por ejemplo es una persona que ha disminuido más del 5% del peso en los últimos 2 meses, o su índice de masa muscular está entre 18.5 o 20.5, hay un deterioro en cuanto a su ingesta entre 25 y 60% de los requerimientos en la última semana, corresponde colocar 2 puntos. Si, por ejemplo, este paciente que hubiera ingresado, un paciente con alguna septicemia, ha perdido peso en el último mes, su IMC es inferior al 18.5 porque tiene una ingesta tal vez de líquidos o ayunos durante su etapa de enfermedad, entonces va a corresponder que la ingesta energética es de 0 a 25% en la última semana. Por lo tanto, el cribado nutricional en esta sección de estado nutricional, que nos mide la velocidad de la patología y la agresión desde el punto de vista nutricional, va a determinar si es normal, leve, moderado o severo, y según eso le damos el puntaje. Luego,
la severidad de la enfermedad, como comentábamos, por ejemplo, una fractura de cadera que implica una postración por lo menos de 6 meses, o un paciente con hemodiálisis, un paciente oncológico en tratamiento o un paciente diabético, corresponde a uno. Si decíamos que era una fractura simple, una cortadura simple, una infección mínima que puede requerir hospitalización, pero no afecta al estado nutricional, entonces aquí es C. Si es moderada, por ejemplo, es una cirugía mayor, abdominal, resección intestinal, resección gástrica, ¿no? Entonces, o una neumonía severa que involucra el uso de soporte con oxígeno, o hay una neoplasia de tipo hematológico, como por ejemplo las leucemias, ahí se involucra un desgaste metabólico mayor. También aquí podría ser una patología de orden hepático, ¿no? Muy agresiva, como es la cirrosis, y obviamente corresponde a 2 puntos. Cuando es severo, por ejemplo, hay un trauma a nivel encefálico, ¿no? A nivel de la cabeza, o un paciente en la UCI, o los pacientes trasplantados, corresponde a 3 puntos. Entonces, si el paciente además es mayor de 70 años, debe agregarse un punto al score total. Hago la sumatoria de los puntos. Cuando tiene 2 puntos o más, ya debo estar pensando en que tiene riesgo nutricional. Y obviamente si fuera un paciente de este orden que ha perdido peso, por ejemplo con un punto acá y una fractura de cadera, porque es un mayor de 70 años, que generalmente esa etapa tiene los huesos muy frágiles, entonces un punto aquí más el punto que le agrego serían 3 puntos. A partir de 3 puntos, este cribado ya es un riesgo nutricional elevado o deficiencias nutricionales. Entonces, como nos damos cuenta, el cribado nutricional nos está midiendo la respuesta, ¿no?, metabólica del paciente. La valoración global subjetiva es un método que se usa en varias partes, incluyendo en nuestro país, y observa varios ítems que tenemos que evaluar. El primer elemento que tenemos es a evaluar una pérdida ponderal durante los últimos 6 meses, una pérdida de peso. Entonces dice acá, por ejemplo, en la categorización, si hay una pérdida de peso no significativa que es menor al 5% o mayor al 10% en los últimos 6 meses, pero con ganancia, o sea, recuperación del peso durante el último mes, este se considera bien nutrido. Sin embargo, si observamos que el paciente tiene una pérdida entre 5 al 10%, pero una pérdida de peso rápida, con relación evidente que no es, bueno, generalmente mayor al 10%, lo consideramos como riesgo de malnutrición o de desnutrición. Esta disminución es rápida, pero no hay una recuperación evidente tan rápida. Eso es lo que acá falta en la literatura colocar. Generalmente los ponentes lo mencionan. La recuperación es lenta, no es tan rápida. Entonces, para nosotros, la velocidad con la que perdió peso no es la misma velocidad con la que recupera, pese a veces estar en tratamientos nutricionales. Entonces, para nosotros sigue siendo un riesgo de desnutrición. Se considera severamente desnutrido aquel paciente que tiene una pérdida de peso de más del 10%, rápida, continua, generalmente dentro de un mes, y sin signos de recuperación. Esto va asociado al punto de la ingesta alimentaria, porque en este elemento estamos observando si el paciente es capaz de recuperar y si tiene indemne todo el aparato gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, tiene alimentación vía oral y su recuperación de peso, su apetito mejora, pero o su recuperación de peso mejora. Pero ¿qué sucede cuando hay riesgo? La reducción de la ingesta es manifiesta y a veces está consumiendo días de alimentación completa,
con algunos días de alimentación líquida, generalmente que pasa de una semana. Aquí en este cribado también observan que la reducción severa en ingesta se da a través del ayuno, del consumo de líquidos hipocalóricos. Para nosotros un paciente en estas condiciones es clara manifestación de, sobre todo si ya está con 7 días o más, de una situación de disminución ponderal, es decir, de desnutrición. Otros síntomas gastrointestinales que observa esta estructura de valoración nutricional es que los síntomas pueden ser de corto plazo o menos de 2 semanas. Entonces, si están con menos de 2 semanas, para nosotros está bien nutrido. Pero si estos síntomas de limitación en la ingesta, disminución de peso, etcétera, son moderados o de gravedad, puede estar presentando náuseas, vómitos, ¿no?, diarreas, etc. Y bueno, severamente desnutridos cuando los síntomas persisten por más de una semana o 15 días, ¿no? Ahora, de hecho, el hecho mismo de tener unas evacuaciones o cámaras líquidas va a hacer que el paciente tenga un síndrome de mala absorción y no va a poder cubrir sus requerimientos, porque hay más pérdida que absorción. Entonces, la capacidad funcional del paciente se va a ver afectada y cuando está bien nutrido, bueno, no tiene ninguna limitación, sigue movilizándose, pero cuando está moderadamente desnutrido o en riesgo, es un paciente que se fatiga, que se siente débil, que está sentado o está guarda mayor parte del tiempo en cama. Un severamente desnutrido no tiene fuerzas para ponerse de pie, está muy deteriorado y generalmente ya está postrado en cama por un tiempo mayor a una semana. La enfermedad en relación con las necesidades nutricionales o los requerimientos, cuando está bien nutrido, pues no hay pérdida de grasa subcutánea, no hay pérdida de masa muscular, hemos dicho que se alimenta de vía oral, no hay ningún problema, pero cuando está en riesgo son personas que ya manifiestan disminución del peso, como se ve en el punto inicial, y esta pérdida se da por regiones o también en toda la anatomía. Y cuando está severamente desnutrido, la pérdida de grasa y de masa muscular, bueno, obviamente es muy manifiesta en las extremidades. En cuanto al examen físico, bueno, cuando no hay ningún problema no vemos ninguna manifestación, pero cuando hay un problema ya de desnutrición o de riesgo nutricional, se comienza a instalar la pérdida de grasa subcutánea. A veces es muy rápido, pero ya comienza a hacerse la manifestación de edemas, de ascitis, por ejemplo el caso de los pacientes con cirrosis. Y bueno, es muy severa ya cuando tienen bastantes días, más de una semana o más de 15 días con la enfermedad. Esta es la valoración global subjetiva. Como hablábamos hace un momento, ponemos el porcentaje de pérdida o de ganancia de peso, si es que lo hubiera, los cambios de peso en las últimas semanas, los cambios de la ingesta, ¿no? Si hubo cambios, no hubo cambios, si hay consumo de líquidos hipocalóricos, si hay ayuno o inanición, si hay dieta sólida óptima o subóptima, si hay consumo de dieta líquida, por cuántos días o por cuántas semanas. Los síntomas gastrointestinales, como les decía, náuseas, vómitos, diarrea. La capacidad funcional, si es que está inmovilizándose, si es que está en cama, si es que está trabajando y aunque esté enfermo o su trabajo se alimenta. La enfermedad y su relación con los requerimientos nutricionales, si está con estrés, no está con estrés, si la misma patología de por sí produce un estrés catabólico, ¿no? No es lo mismo una fractura, digamos, de tibia, de húmero, de cúbito, de radio, que una fractura de fémur, que una fractura de sacro. En estos casos, la persona está postrada,
Si fueran fracturas abiertas hay mucho riesgo de infección y obviamente el incremento de temperatura también va a incrementar los requerimientos nutricionales. Bien, en cuanto a la parte física, la pérdida de grasa subcutánea es muy importante observarla, medirla a través de los calipers, simplemente el contorno de perímetro braquial, perímetro abdominal, perímetro de pantorrilla, podemos ir midiendo. La citis siempre se maneja, ¿no? Siempre quieren ir midiendo la citis, el perímetro abdominal en la parte más prominente, según el depósito de la citis, medirla diariamente para ver si ya se está controlando, si se está involucionando esa citis. Y bueno, la clasificación final es si está bien nutrido, moderado o grave. Y eso depende mucho de cuántas Bs he colocado, cuántas Cs he colocado, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es que hay muchas publicaciones respecto a las herramientas de cribado nutricional, como la que vimos al inicio, la NRC2, la mini valoración, la valoración global subjetiva, y el FELAMPE, por ejemplo, hizo un estudio, un metaanálisis respecto a esta información y la compartió y manifestó en conclusión que finalmente ninguna herramienta por sí sola no puede decirse que va a predecir la evolución de los factores nutricionales y las patologías y su efecto en el paciente. Pero lo que sí se sugiere, como ustedes bien llevaron en la evaluación nutricional en el curso, es que debemos hacer uso no solo de una herramienta. Para eso vamos a ver los siguientes ítems que están muy bien descritos en su guía de práctica nutricional, la cual yo sugiero que en este momento cada uno que tiene su computadora puede ir viéndolo en paralelo, si tiene impresa mucho mejor. Una vez que hemos terminado la valoración global subjetiva, que es lo de inicio, lo que recién vemos, en lo cual nosotros vamos a basar la anamnesis clínica, nutricional, sanitaria, donde vamos a observar muchas cosas y factores que tienen relación con la parte nutricional, pasamos a hacer la valoración nutricional objetiva, donde va a confirmar realmente si yo estoy evaluando adecuadamente a mi paciente, si ha perdido el peso. Él me puede decir, yo pesaba 60 y actualmente me ha adelgazado, y cuando vemos, he adelgazado un poquito, ¿no? Y cuando vemos en la valoración nutricional objetiva, ha bajado 1 kilo, a veces no ha bajado nada, a veces no va a bajar su... Entonces, aquí podemos confrontar esa información del paciente con la información real, la que nosotros cuantificamos. La anterior era una información cualitativa, esta es cuantitativa, es mucho más fidedigna. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que comenzar con la altura. Podemos medir la altura, ¿no? Como hace un momento lo manifestaba la profesora Carmen Márquez, en bipedestación, ¿no? El paciente de pie, pero hay pacientes que no pueden pararse dependiendo de la patología que les acoge en ese momento o que presenta, y entonces en este momento hacemos el uso de la fórmula de la altura rodilla para determinar cuál es la altura real del paciente. Entonces, para eso van a tener ustedes su calculadora, que está muy bien en sus celulares, y vamos a darle la oportunidad que ustedes puedan manifestarme quién puede ser el resultado siguiente. Suponiendo de 35 años, una altura ya de 48, ella solo significa que da a obtener, cierto, vamos a hacer cálculos
con una mujer de 79 años, con altura de rodilla de 39. Acá ya están todos los valores. Lo único que tienen que dar es el número. El varón. ¿Puede hablar más fuerte, por favor? Buenas tardes, licenciada. En el cálculo Apellido, ¿cuál es su apellido? Oviedo, Ya, Oviedo, dígame. en el cálculo para el hombre, 161.28 centímetros. Y en el de la mujer, ya, usted ha visto el hombre. Ya, ok. A ver, otra persona. Licenciada, ¿me escucha? Sí, yo creo que... ¿Me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Yo soy Miranda. Yo hice la de la mujer, me salió 145.17. Ajá. Ya. ¿Qué dice el alumno Coronel Carrera o la alumna Coronel Carrera? Sí, buenas tardes. Sí, en mujer es 141,35. A ver. 141,35. Licenciada, no me equivoqué. Es 137.35. Ya, a ver quién da más. Bueno, licenciada, la alumno Kichi, se aplica la segunda fórmula, la que es entre 68 años para mujeres. Sale 137.29. Sí, apoya a mi compañera, pero... Ya, ¿cuál es su apellido? Kichi. ¿Ukichi? Ukichi. Sí, exacto. Ya. ¿Y en el varón está bien lo que ha sacado su compañera? Oviedo, ¿está bien lo que ha sacado? A ver, voy a preguntar, a ver. Vamos a ver. 161,28. Profesora, yo dije Oviedo, 161,28. Sí. ¿Qué me dice tú, Flores, Stephanie? ¿Qué me dice tú, Flores, Stephanie? Licenciada. Ya, Oviedo ya me dijo la respuesta. A ver, ¿qué me dice tú, Flores, Stephanie? Sí, me salió igual que mi compañera Oviedo, 161.28. Ya, ¿seguras? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. Dependiendo entonces la edad, la fórmula que debemos usar. Siempre tener mucho cuidado. A veces quieren usar una sola fórmula y no es así. La edad determina los factores propios que tienen. Acuérdense que mientras mayores son las personas, hay mayor curvatura, cifosis, lordosis y disminución. Si tú cuando eres joven mides 1,80 m, conforme pasa a partir de los 50 años, la probabilidad de reducir de 4 a 0 centímetros es mayor, ¿no? Entonces, 4 a 0 centímetros por año. Hay algunos que no reducen hasta a partir de los 60 o 65, pero a partir de los 50, pues todos pueden comenzar a reducir de 0 a 4 centímetros por año. Miss, ¿Sí? disculpe, Miss, en la altura de los varones a mí me sale 151.98 y a un compañero más también no Ya. sale 161. A ver, la edad es 35. Vamos a multiplicar, ¿ya? Todos juntos, a ver qué nos sale. La edad es 0.05 por 35. ¿Cuánto te sale? 1,75. Ya, lo mismo que está acá, ¿sí? Ya. Ahora, es 1,86 por los años. ¿Cuánto es? ¿Por la altura? Es por la Por la altura. altura. A ver,
por la altura, 48. Ah, 89.28. Ahí me equivoqué. Ya, Sí, está bien. ya. Y ahora yo sumo todo eso y me sale cuánto, a ver, dime. Sí, me sale 161. Sí, 161.28. Perfecto. Es que habíamos sumado, creo, la parte de abajo, entonces. Sí, a veces es así, hay que fijarnos con cuidado, ¿ya? Y esta fue la primera vez y quedó bien, quedó bien, compañerita Miranda. Ya. Determinación de la talla. Empleando la longitud del brazo izquierdo, lo cruzamos por el pecho y apuntamos los dedos al hombro opuesto. Acuérdense que para esto es siempre el brazo dominante. Si es que yo soy diestra, pues pongo mi izquierdo para que me miren. Si yo soy la mano izquierda, tengo que poner mi manito derecha para que me midan. ¿Sí? Entonces, esto hay que usar con mucho cuidado, usamos desde la punta del olecrano hasta la apófisis estiloide. El punto más céntrico, no, porque generalmente esto que nosotros le decimos la prominencia de la muñeca, tiene que ser en el punto medio de la prominencia de la muñeca, aquí, punto medio, no en toda la apófisis estiloide, sino en el punto medio, desde aquí hasta la punta del olecrano. Eso va a ser una variación de medio centímetro hasta 1 centímetro. Y esa variación es muy importante tenerla en cuenta porque va a determinar realmente la talla que tiene el paciente. En mi práctica clínica yo mucha altura de rodilla no hago. Trabajo más con esto que me da una talla más acertada, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando he trabajado con pacientes postrados, pacientes con sonda nasogástrica, con NPT, no se movilizan, no están sedados muchos de ellos. Entonces ellos no colaboran para ponerle el brazo aquí o allá. Uno mismo tiene que colocar un brazo. Cuando son bastante grandes los pacientes de 120 kilos, son muy pesados. Un brazo para colocarlo tienes que hacer bastante fuerza para ponerlo, ¿no? Un brazo puede ir de 15 kilos a más, entonces tienes que moverlo con cuidado, ¿no? A veces no hay quien te ayude, tienes que hacerlo tú solo. Bien, cuando un paciente está consciente, un paciente que no está postrado, usualmente está móvil, claro que limitado en su movimiento, por eso está en cama, ¿no? Pero es un paciente que se va al baño por sus propios medios, con andador. Podemos hacer la extensión de brazada. Hay una extensión de brazada media y una extensión de brazada completa. Acá, por ejemplo, muestro una extensión de brazada media, pero hay una extensión de brazada completa, que son los dos brazos abiertos, así como decir que tendría que estirar el otro brazo derecho y el izquierdo y tomarle desde el dedo medio, ¿no? Sin contar la uña, sino desde el dedo medio hasta de la mano derecha hasta el dedo medio de la mano izquierda o viceversa. Eso nos puede dar una aproximación de la talla. Ahora, si ustedes se dan cuenta, bajo este método, en nuestra guía de práctica clínica hay una estructura de todo un cuadro. Ese cuadro nos sugiere exactamente cuál es la medida que tendría una persona. A ver, vamos a pedirle que uno de ustedes revise el cuadro, está en la página 9, y cuánto mediría una persona que tiene desde la punta del olecrano hasta la prominencia, la apófisis estiloide, 26 centímetros, siendo un hombre de menos de 65 años. ¿Cuál sería esa imagen? A ver, ¿quién es el primero o la primera que me da?
Un No, metro dígame su setenta y apellido tres, primero y después me dan el número. 1,73 m. No, primero su apellido. Ay, ya. Soy Diana Melgarejo. Ya, Melgarejo. Ya, y tiene 1,73 m, ¿no? Ya. Ok, perfecto. Y otra persona. Tengo una paciente, 65 años, que tiene 25 centímetros. 1,63 m. 25 centímetros. ¿Cuánto es su talla? 1,63 m. Machuca. Muy bien, ¿Me Machuca. escuchó? Sí, Gracias. Machuca, muy bien. Ya. Entonces, con esas medidas podemos ir trabajando. Bien. Dentro de su guía de práctica clínica, pasamos a la página 10 y en la página 10 encontramos la estructura ósea. Como está en la guía, ustedes saben aquí que nosotros tenemos que observar la complexión de las personas. Por ejemplo, yo les comento, hay personas cuya estructura puede ser mediana, pequeña o grande. Y aquí es muy importante determinar lo siguiente. Cuando yo quiero medir qué estructura ósea tengo yo o mi mamá o cualquier paciente, yo me voy a buscar la apófisis estiloide, que está acá, del cúbito, ¿sí? Y del rayo. Esta prominencia que tienen muchos. Una vez que termina la prominencia, recién en ese espacio que hay entre la palma de la mano y la muñeca, es en esta sección que yo voy a medir. Tienen que tomar muy en cuenta que no se sobre los huesos, debajo de, ¿sí? Una vez que he medido, ya, que he generado una medida, voy a colocar aquí lo que entró la circunferencia del carpo con la medida que obtuve hace un rato, ¿no? Vamos a suponer que obtuvimos una altura de 1,51. A ver, por favor, primero me van a decir su apellido. La altura aquí es 1,51. Uno de nuestros pacientes tiene esa altura. Y esta circunferencia carpo acá le he medido 3 centímetros. Si esto es real, ¿cuánto sería la estructura corporal que tiene este paciente? ¿Será grande, mediana, pequeña? Por favor. La altura 1,51, la circunferencia 3. Cuadro. ¿Quién es cuadro? Cuadra. Cuadro. Sería pequeña porque sale 11.6. Muy bien, 11,6. Puede ser de hombre o puede ser de mujer, ¿verdad? Más de... Entonces es pequeño. Muy bien. Yo voy a relacionar a la altura que pude haber obtenido, ¿no? Con mis métodos anteriores, ya sea la extensión de brazada, puede ser la extensión del brazo, puede ser que yo mismo lo he tallado o lo he medido la altura por la altura de rodilla y lo relaciono entonces con mi circunferencia de carpo, ¿sí? Cualquiera de esos métodos vale. Y lo relaciono con la circunferencia de carpo. ¿Por qué para mí es importante la constitución corporal? Porque a partir de ello voy a poder determinar mejor el peso. El peso. ¿Y el peso para qué nos servirá? Para determinar el requerimiento nutricional. Entonces por eso tenemos que ir con cuidado en esta sección. Bueno, hablábamos de la talla por medio de brazo. Es
existe un método que no tenemos en la guía, pero ustedes lo pueden copiar acá. Es mucho más preciso. En este método de extensión media del brazo, cogemos la escotadura del esternón, y que está a la altura de la tráquea, aquí, hasta la punta del dedo medio, con el brazo de manera horizontal. Una vez que obtenemos esa distancia, decimos 1.35 por esa distancia, y le agregamos más 60.1 y obtenemos la talla del paciente. En hombres hacemos la misma medición y usamos 1.40 por la media de la envergadura del brazo más 57. Ya. El desafío. Las mujeres van a medir mujeres, los hombres van a medir hombres. Varones que están escuchando, les doy la talla de 1.70. O aproximadamente la envergadura del brazo, vamos a dividirla, sería 35, 85. Envergadura del brazo 85. Los varones calculan. Mujeres, envergadura del brazo 60. Por el Melgarejo. Oviedo. Cuadra. Oviedo es 141,1 centímetros. Ya. Y cuadra, a ver el cuadra. Me equivoqué, que 80.1 me salió, ¿no? Creo que fue cierto. Ya va a salir un enano ya. Sí, me salió mal, me salió mal. Ya, a ver otro varón intervenir. Salvatierra. Licenciada. Ya, apellido. Salvatierra. Salvatierra. Sí. Ya, Salvatierra, dígame. 169.8. Así está. Ok. Entonces, con esta corrección es mucho más precisa que el método de simplemente multiplicarlo por 2. ¿Ya? Es mucho más precisa. Unos hacen esto, simplemente lo multiplican por 2, pero es mucho más precisa con esta otra formulita que les digo. ¿Ya? Ya. Vamos avanzando. Tenemos peso ideal. Queremos hallar el peso ideal, pero podemos hallar simplemente sabiendo la talla. Entonces tenemos acá dos fórmulas, ¿sí? Y acá le voy a decir a las damas y a los caballeros. Todas las damas me van a sacar el de dama, acá dice mujer 1.55 de talla, y todos los caballeros me van a sacar el hombre. Pero acá hay una salvedad. La condición es que todas las damas saquen el peso ideal por esta fórmula de Insurance, igual que los caballeros, y también por la fórmula de West con ropa ligera sin zapatos. Y los caballeros de la misma manera sacan el peso ideal de hombres con esta fórmula, y también de varones con ropa ligera y sin zapatos. Me sacan los dos resultados, si no, no vale la respuesta. Machuca. Ya, Machuca, a ver, cuéntame, ¿cuánto me ha sacado? Bueno, en la parte de arriba saqué 53.8 kilogramos, y peso ideal West con ropa ligera y sin zapatos 54.8 kilogramos. No, tienes que volver a sacar, fíjate bien. Ya, Ukichi. A ver, Ukichi, dime. A mí me salió arriba 47.634, y el West me salió 50.21. Perfecto, Ukichi. Y acá los puntos se dan porque tienen que serme 3 por lo menos respuestas correctas. Y Ukichi vas como 2. Ya, falta una más y te ganas tu punto. Ya, a ver, veamos. Ya están las mujeres. Ahora un varón que me dé los resultados. Melgarejo. No, ya le toca a un varón. Chávez.
cuadra. Cuadra, no es cuadra. Ya. Cuadra se está riendo. En el que es el Metropolitan, eso es 60.84 y en el West es 64.7. ¿En el Metropolitan? Ajá, el 60.84. Te has equivocado en el Metropolitan. En el West está bien, pero en el Metropolitan estás equivocado. A ver, vuelve a calcular. Entonces, otro alumno que lo haya hecho bien. Sí. Ya, me escuché ya. Ya, Minaya, a ver. ¿Quién es el que me está hablando? Hábleme su apellido, por favor. Pacherre. Pacherre. Sí, hace rato. Ya, Pacherre, ven. El primero me sale 66.36 y el segundo de West 64.7. Perfecto. Pacherre. Gracias. Muy bien. Bueno, si se dan cuenta y ustedes mismos observan que mediante la fórmula de Metropolitan Life Insurance el peso es mayor, puede variar en relación a la fórmula de West y varía ampliamente, varía ampliamente. Y esa variación es que la Metropolitan Life Insurance realmente lo vemos como que le da un poquito más de equilaje al peso real, ¿no? Al peso que encontramos. Entonces, cuando los pacientes usualmente son obesos, están en sobrepeso y nos piden, ¿cuál es mi peso ideal? Si yo les doy el de West que tiene como 2 kilos menos, los pobres pacientes se sienten muy mal. Así que yo siempre trabajo en la práctica con Metropolitan Life Insurance. Pero si ustedes quieren hacer algo más rápido, simplemente acá se memorizan la talla al cuadrado por 22 o por 20.9. De todas maneras, cualquiera de esos métodos es válido. Volvemos a la guía y en la guía vemos el peso ideal reajustado por contextura. Este peso real ajustado por contextura va en función de lo que hace un momento hemos leído, ¿no? Cuando hicimos esta discriminación de la contextura corporal, si es mediana, pequeña, mediana o grande, va a ser que en la mediana yo no voy a hacer ningún cambio en cuanto al peso, pero cuando el peso calculado, como hace un momento lo dijeron, de esa paciente de 1,55 m, calcularon ustedes el peso por Metropolitan Life Insurance era 47.6 y por West era 50.2, entonces, o 48.09. Nosotros tenemos que observar que a ese cálculo que hemos hecho le tenemos que quitar un porcentaje. Y ese porcentaje está descrito en nuestra guía como los que tienen contextura pequeña les quito el 5% de ese peso obtenido, del peso ideal. Y tienen una estructura de masa ósea mayor, les aumento más bien 5% al proponer nuestras metas calóricas para un paciente o cuál sería su peso ideal, siempre hay que reajustarlo, ¿no? Reajustarlo, incrementarle 5% más o disminuirle el 5% en función de su contextura. Bien.
pesado. No, yo siempre he sido delgado, siempre he pesado 60 kilos y tú los ves con más de 85 kilos. Entonces, ¿qué pasó? Que no está considerando que por cada periodo de tiempo va a ir aumentando el peso. Por cada 10 años aumenta 1 kilogramo. La consideración del peso ideal. No estamos hablando del peso ideal simple, sino del peso ideal cuando la persona tiene más de 10 kilogramos o también va pasando cada 10 años. Miren, vamos a imaginar que conocemos a una persona hace mucho tiempo y pues pesaba 50 kilos antes de los 20 años. Llegó a los 20 años, llegó a los 29 y justo aumentó 1 kilo. Dicen, ya no peso 50, peso 51 gramos. Pero no es que se considere de esa manera, sino que también se hipertrofia el músculo, se hipertrofia los alimentos. Y si esa persona luego se casó, se embarazó, tuvo niños, por cada hijo, ¿no? Va a aumentar 1 kilo. Tuvo 2 hijos, entonces ya no tiene solamente 51, sino tuvo a Pepita, ya tiene 52, y tuvo a Pepito, ya tiene 53 kilos. 53 kilos a los 30 años, o 30, ya vamos a ver. Ya. Pero ahora, con esos 53 kilos y su talla de 1,40 m, es una persona que está en sobrepeso. Y si está en sobrepeso, entonces, por cada 10 años que pasa, tendrá 54. A los 50 tendrá otro kilo más, 55. A los 60, 56. A los 70, 57. Y por eso es que muchas personas de cierta edad dicen, a tal edad tenía tal peso. Va incrementando el peso porque se hipertrofia más el tejido celular subcutáneo. Es lo que tenemos que tener en cuenta, por favor. ¿Ya? Entonces, así como hay sarcopenia, también hay hipertrofia. Sarcopenia y la atrofia muscular se da a partir de edad de los 50 años, ¿no? O también la atrofia muscular se puede dar a cualquier edad dependiendo de 3 causas, ¿no? Hay causas que nos van a fisiológicas, patológicas y neuronales. Y esas causas van a hacer que cambien nuestros pacientes en cuanto a su peso. Por eso que cuando hay cambios, nosotros tenemos que ser objetivos y hacer descuentos. Si es que tenemos un paciente que ha sido amputado, tenemos que considerar su peso ideal, su contextura, le disminuiremos o lo aumentaremos al 5%, y además hay que hacer el descuento en porcentaje por el miembro que se ha amputado. Y es la manito, 0.7, que es el antebrazo, o sea, hasta el codo, 2.3% menos del peso ideal, que es todo un brazo, 6.6% del peso total, ¿no? Si es el pie, 1.7%, la pierna y la rodilla, 7%, encima de la rodilla, que generalmente es esto la amputación que se hace a los diabéticos, 11%, miembro inferior completo, 18.6%, es bastante, ¿no? 20% casi. Y cuando se
queda el tronco sin las extremidades, ¿no? Es casi la mitad del peso total, porque el tronco y la cabeza son partes anatómicas que tienen bastante peso. Entonces, tenemos que hacer los descuentos. ¿Y por qué tenemos que aprender esto? Porque los pacientes que se ingresan a hospitalización, los diabéticos, pueden venir por estas causas: amputación de algún miembro, porque ya la diabetes deterioró ese miembro, ¿no? Entonces, dependiendo cuán afectado está esa parte de su anatomía, pues puede ser la amputación de pies, de manos, de dedos, de piernas completas, a veces ambos miembros, ¿no? Porque ya están necrosados. El pie diabético es algo muy común, no solamente el pie diabético, también hay mano diabética, ¿no? Entonces tenemos que tomar en consideración que estas fórmulas no son para guardarlas. Estas fórmulas son como un manual que necesitamos para la práctica diaria. La medición de partir de otras medidas antropométricas, por ejemplo, hay pacientes que no los podemos pesar, los que están en UCI, no todas las camas tienen balanza. Tenemos que obtener el perímetro pantorrilla, altura de rodilla, perímetro braquial y pliegue cutáneo, su escapular. Esta fórmula la podemos usar en cualquier UCI que no tiene área de infecto contagioso. Pero si hay área de infecto contagioso, como todos sabemos, por la pandemia, las UCI están los pacientes de COVID. Todo material que se usa tiene que ser descartable. Nosotros tendemos en nuestro hospital a hacer la extensión de brazada, el perímetro de antebrazo, el muslo distal, perímetro pantorrilla, perímetro de abdomen, perímetro de cuello y perímetro de brazo. ¿Por qué no usamos caliper? Porque el caliper no se puede lavar. Y estas medidas, en mi práctica personal, miren la variación. Yo he llegado a tener medidas de 0.3 hasta 700 gramos de precisión. Cuando me preguntaron cuánto es tu porcentaje de que lo haces bien o lo haces mal, tuve un paciente que había entrado a la UCI, estaba intubado, estaba sedado, le hice las mediciones, todo, era varón, trazada, antebrazo, muslo, pantorrilla, abdomen, perímetro de cuello, perímetro de brazo. Lo reemplacé en esta fórmula y este paciente, después de algunos días, se le tubó, se le puso de pie y pudo lograr, porque fue realmente ¿cómo les puedo explicar? Fue una patología. Entonces, lo voy a pesar poniéndolo de 700 gramos. Recuerdo que pesaba 72 kilos, ¿no? Ya puesto de pie, y a mí me había salido 72,700, ¿no? Porque él pesaba 72 kilos con el traje que le ponen, porque sin ropa no lo podía pesar al paciente. Ese mandilón que usan, un mandilón bien grueso, largo para los pacientes, ¿no? Pesa 300 gramos. Y bueno, restando el mandilón, después que lo cambiaron, se dio una diferencia de 700 gramos, ¿no? Entonces, realmente este método es muy preciso cuando se realiza bien. Predicción del peso real en adultos inmovilizados con edema. Una consulta. En el caso de la fórmula anterior, hay un más menos, en las dos fórmulas, un más menos al final. ¿Cuándo considero el más o cuándo considero el menos? Sí. Ya. Esta, ¿ya? Entonces tú, por ejemplo, digamos los 70 kilos. El paciente salió con 70 kilos. Y tú calculaste 71 kilos con 920 gramos. Y también inferiormente puede ser que sea
78 kilos con 80 gramos. ¿Me dejan entender? Entonces, el peso, si tú lo pesas, ese paciente te sale 70 kilos. Pero te está diciendo que no. Punto 2 y 71,920 está el peso real de ese paciente. ¿Ya? Y que si un momento, como te digo, tienes la oportunidad de cuadrarlo después de una situación un poco difícil, como que está postrado en UCI, puedes pararlo. El peso real que te va a dar este paciente está entre 68.2 y 71 kilos 920. Tal vez te salen los 300. Entonces no te has ido fuera de ese parámetro. Está dentro del parámetro que tú has obtenido. Pero es mucho mejor tener este parámetro, no tener nada, como algunos calculan con los ojos, y que realmente ese es un método pésimo. No hay nada de objetividad porque no es lo adecuado. El está ahí, es menor que en el caso de las mujeres. Ves que acá hay 2.48 y acá es 1.98. Es casi 2 kilos, aquí es casi 2 kilos y medio. ¿Me dejo entender? Sí, gracias. Ok. Predicción del peso real en adultos inmovilizados con edema. Ahora, aquí se tiene que separar muy bien. Este método es para pacientes que no tienen edema, pero este de acá es para pacientes que tienen edema. Y miren aquí, por ejemplo, la extensión de brazada, el perímetro del antebrazo, el perímetro del brazo y el perímetro mínimo del cuello. Son casi los mismos valores, pero acá te dan un rango más grande de posibilidad de error, que es de 3.776 kilogramos para arriba o 3.776 gramos para abajo. ¿Y por qué esta variación es mayor? Porque ustedes recuerden que el edema es una manifestación, ¿no?, de la alteración de la distribución de los fluidos corporales en las diferentes partes de la anatomía, ¿no? Entonces, esto es de mucho cuidado porque puede alterar tus requerimientos nutricionales, puede alterar también el aporte hidroelectrolítico que se le da a los pacientes, que lo tenemos que calcular en forma conjunta con el médico, porque eso sí, yo lucho a veces centímetro a centímetro cuánto le voy a dar vía enteral o vía oral a un paciente, sobre todo los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes renales, pacientes con accidentes cerebrovasculares. Así pues, mis estimados alumnos, el edema o la citis es una manifestación también de desnutrición proteica. Puede ser grave, puede ser. Ahora, existen 3 características básicas de edema, que lo dicen por cruces, ¿no? Leve, moderado y severo. Leve es una cruz, moderado 2 cruces, severo 3 cruces. Realmente existe una clasificación de 12, pero eso ya es para los, digamos, especialistas en nefrología o especialistas en cardiología. Para nosotros que tenemos términos prácticos solamente cogemos estas tres que son muy fáciles de aplicar y son muy fáciles de entender para hacer nuestros cálculos y de reconocer cuando hacemos nuestra evaluación nutricional, porque tenemos que evaluar al paciente in vitro. Primer nivel, cuando es a nivel del mayolo. ¿Qué significa? Hace rato hablamos de la posición estiloides, ¿no?, en las manitos. También ese es el mayolo de este huesito de la mano, pero, o de la muñeca. También existe el mayolo en nuestros pies, en todo
segundo grado es cuando llega hasta la rótula, hasta nuestra rodillita. ¿Se acuerdan que en el colegio les pedían que hagan su falda, las jovencitas hasta debajo de la rodilla? Hasta allí. Ese es el nivel de la rótula. Y ese es segundo grado. Y cuando es generalizado es la anasarca. Y el argot del hospitalario le dice que cuando es anasarca es el paciente que está encharcado. Es como si él mismo fuera una denominación de tener demasiado acúmulo de líquido, ¿no? Por eso le dicen encharcado como si fuera una charca, un charco, ¿no? Y esto se presenta en la insuficiencia cardíaca, en los problemas hepáticos, renales, y bueno, es importante calcular el peso seco porque en función de ello nosotros vamos a aportar nuestra dieta, nuestros suplementos nutricionales, el soporte nutricional integral, la NPT, etcétera. Se calcula en función de ello. Y por eso es que tenemos que hacer el reajuste de peso seco del paciente con edema. Al peso que hemos obtenido hace un momento, pues son pacientes que no se movilizan, raro es el paciente que está mal, que se pueda parar. Y a este peso estimado, nosotros le vamos a aplicar el peso de la citis. Entonces, si quiero hacer el peso seco, ¿le aumento o le resto? ¿Qué me responde? A ver, apellido. Coquiche. Coquiche. ¿Le debo qué? Quitar, restar. Entonces, al peso que yo he obtenido le resto 2.2% si es que fuera una citis leve. Y si fuera un edema periférico grado 1, le resto 1% de su peso. Si es, por ejemplo, una citis moderada, ¿no? Eso lo ven por el signo de la ola. Y nosotros le preguntamos al doctor, este paciente tiene ascitis leve, moderada, severa, él nos va a decir. Y con la experiencia, con el tiempo, con el signo de la ola, ellos te van a decir si es leve, moderado o severo. En cuanto a edema, sí lo vamos a poder ver porque eso nosotros lo tenemos que evaluar y ustedes tienen que ser muy claros y muy captar bien la información porque ustedes mismos tienen que ponerse sus guantes y tocar al paciente. Estos edemas, si es periférico, le resto 1%, si es moderado 5% y si es severo 10%, ¿no? Si es una persona de 50 kilos que le resto el 10%, son 5 kilos de edema, ¿no? Si le resto el 5%, son 2,5 kilos extra de edema. Y si es el 1%, pues medio kilo, ¿no? Aquí vamos a distinguir los edemas. Miren, por ejemplo, este es el grado 1, en el lado superior izquierdo, ¿no? Cómo es el pie de la persona y cómo está con un edema grado 1 en uno de sus miembros inferiores. ¿Se dan cuenta? Solamente está hasta el tobillo, por eso se llama grado 1. A veces también se da en las manitos y solamente es en la mano, específicamente en la mano y llega hasta lo que llamamos el apófisis estiloide o acá hasta el maliolo. Como lo vemos, el maliolo es el tobillo, ¿no? El huesito del tobillo. ¿Se dan cuenta cómo se puede diferenciar uno de otro? Pero la mayoría hacen los dos pies. Aquí hemos tenido oportunidad de ver que en nuestro pie la piel se torna brillante, turgente, y cuando nosotros hacemos la presión, pues a veces la fovea no va a ser tan notoria como en el grado 2, es una fovea menos notoria, pero sí se queda una depresión. Por eso tenemos que acercarnos. En el grado 2, por ejemplo, aquí ya se fue
nivel solamente de la extremidad inferior o debajo y es grado 3. Y ustedes dirán, ¿esta paciente es gordita? No, esta paciente no es gordita. Esta es una paciente que está con un edema muy marcado, edema generalizado, grado 3, ¿no? Hay muchas pacientes que no son, quizás son 3 días, por ejemplo, 8 kilos, 11 kilos de ganancia en menos de una semana, pero no es ganancia de peso, es que los líquidos han sido retenidos, no evacúa, no orina, se ha retenido, ha hecho un balance hídrico negativo totalmente, todos los líquidos a nivel de su cuerpo, entra el suero, se queda, entra los alimentos, se queda, entra el NPT, se queda, todo se queda y no sale nada, ¿no? Entonces estos son los grados 3, las anisacas o encharcados que decimos, ¿no? Entonces, ¿qué está tratando acá de hacer la terapista física? Hacer un drenaje linfático con este tipo de masajes para estimular el retorno venoso, ¿no? Bien. El índice de masa corporal entonces sería errado si nosotros lo tomáramos simplemente como hace un momento vimos solo el signo. Hay que observar los signos clínicos. Entonces, estaría mal si fuera, por ejemplo, en el caso de una paciente que tiene ascitis y además tiene edema periférico, son 25% de su solamente el líquido. Y, por ejemplo, si volvemos a 50 kilos, 25% sería 12.5 kilos. Y diríamos, esa paciente está bajita, obesa, pero si tiene ascitis, si tiene edema, menos 12.5 kilos, es una paciente de 37 kilos para 1,50 m, está desnutrida. Y es simplemente que está hinchada. Entonces ahí, sacando el peso seco, ya podríamos tener mayor oportunidad. Entonces, el IMC es muy importante, diferencia entre adultos y adulto mayor. Miren el punto de cohorte de lo que es normal para un adulto, va de 18.5 hasta 24.99, y en un adulto mayor de más de 65 años, desde 23 hasta 27. Hace un rato decíamos que los pacientes van aumentando cada 20 años. A partir de los 20 años van aumentando 1 kilo, y esto es que para nosotros sea de importante descripción para darnos cuenta que el paciente no es que el paciente ha engordado porque sí, porque come mucho, sino que su misma fisiología va a producir estos cambios en su peso. Bien, delgadez grado 1 en el adulto de 17 a 18.5, delgadez grado 2 de 16 a 17 y delgadez grado 3 menos de 16. He tenido oportunidad de ver anoréxicos con 14, con 15, entonces son personas muy adelgazadas y que necesitan mucho de nuestro trabajo. Bueno, realmente ese es un trabajo multidisciplinario, porque ahí hay que trabajar con ellos varios aspectos, ¿no? Familiar, el aspecto de familias fuertes, y también obviamente la parte nutricional, psicológica y hasta psiquiátrica, sin contar la parte de medicina interna, porque estos pacientes con anorexia están muy afectados también a nivel de su músculo cardíaco, de sus vías respiratorias, de la presión arterial, los riñones, el hígado, etcétera. Tienen compromisos diversos. Por eso es que hay que evaluar muy bien el nivel de delgadez y en dónde lo colocamos. En cuanto a sobrepeso,
aquí también me detengo un poquito porque hay que evaluar qué tipo de paciente es. Por ejemplo, estas personas que trabajan en las minas, no los relaves mineros de oro, sino en las minas de socavón, las que son como cuevas, estas personas realizan un trabajo bastante intenso. Entonces, cuando tú evalúas a estos pacientes, todos los vas a poner en sobrepeso por el peso y la talla, si te limitas solo a ello. Pero si comienzas a hacer perímetros, comienzas a hacer mediciones de pliegue, ¿no?, celular subcutáneo, vamos a darnos con la sorpresa que son casi la mayor parte de su cuerpo puro músculo. ¿Por qué? Porque ellos hacen mucho esfuerzo físico, son como los pesistas, ¿no? Mucho esfuerzo físico, tanto con piernas, con brazos, con todo el torso, y son personas que tienen bastante músculo y bajo tejido celular subcutáneo. Entonces, podríamos decir que está en sobrepeso solamente obteniendo peso y altura. Si no, tenemos que evaluar otros parámetros para dar un diagnóstico nutricional aceptable. En el caso de obesidad sí ya es obvio, ¿no? Porque siempre aquellos que son hipertróficos en cuanto a su musculatura están entre 27, máximo he visto 27 y medio, 28, pero más de ello no. Y esto, cuando ya hablamos de obesidad, sí ya estamos observando con mucho cuidado los obesos grado 2, grado 3, porque son sujetos para poder ser dispuestos a las cirugías de banda gástrica, etcétera, ¿no? Obviamente también hay que ver el trasfondo endocrinológico y evaluar todo ello para hacer una buena prescripción nutricional, porque a veces hay dietas muy exigentes que terminan por ser abandonadas, es una tortura para los pacientes. Les comento que a mis manos llegó, por ejemplo, una dieta de una paciente grado 3 que decía 2 galletas de soda de desayuno y un café sin azúcar, almuerzo, una jamonada y dos hojitas de lechuga o 2 rajitas de tomate y otro café. Y así, ese tipo de dietas espeluznantes dadas por profesionales que no eran nutricionistas, ¿no?, profesionales de la salud. Entonces, hay que tener cuidado y hacer un buen diagnóstico y no basarnos solo en el IMC. Solo el IMC no es determinante. Este también es un método de cribado óptimo. Estamos trabajando aquí. El área clínica es diferente que en el área comunitaria. En el área comunitaria se usa esto como único método de cribado, pero en el área clínica tenemos que ser muy minuciosos y cuidadosos con todos los parámetros. Bien, el adulto mayor es un caso especial. El adulto mayor es muy sensible a que nosotros, su anatomía, su anatometría, hagamos una evaluación. Pero son personas que cuando, por ejemplo, tú le haces una medición de pliegue celular subcutáneo a un adulto, le incomoda, le fastidia, le disgusta. Pero un adulto mayor que tiene la piel muy adelgazada, le duele más. Entonces hay que tener mucha rapidez, mucha pericia, mucha práctica. Quienes tengan un cáliz en casa, yo les sugiero practicar hasta el cansancio con sus familiares para tomar mucha destreza, mucha rapidez. Salúdenlos toda la semana, practican y tienen mamá, papá, sobrinos, primos, vecinos. Practiquen, esa es la única, lograr esto. Que cuando van a un hospital tienen que tener la habilidad de la rapidez, porque los pacientes se agitan, se cansan. Los pacientes no son como un adulto que espere, se ponga hacia derecho. No, tienes que agarrar las cosas en el aire, ¿no?
queremos hacer toda la antropometría como la hemos aprendido con el mejor material, pues a veces tenemos que conformarnos con lo que hay porque no se puede contaminar material de otra área, dependiendo si estamos en área de infecciosas, si estamos en área de UCI, si estamos en área de COVID. Ningún material sale de tus áreas. Entonces no es que yo llevo un gallímetro y lo paso por todo el hospital, no, porque te acabas contaminando tú, contaminando todo el hospital. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? La obesidad, por ejemplo, a diferencia de aquí, que es a partir de 30, la obesidad para el adulto mayor es a partir de 32 años. Los parámetros son mucho más sensibles, igual que la del bebé, a partir de menos de 23 ya se considera adelgazar, ¿no? Sí, Yo hace un poquito tiempo estaba viendo una paciente así adelgazada, ya en 20. No, es que digan adelgazada, se estaba delgadeza. y siempre apoyas a tu mamá, vas pendiente y yo también. Entonces, mira, Andrés, también Carlos, todos, ¿no? Es bueno que nos da un incentivo para ser mejor cada día. Sí, dime. Sí, y en cuanto a adulto mayor, ¿ustedes tienen en la guía? Sí, aparece, justo es un poco Ya, diferente entonces los valores. esa parte no la tengo yo. Voy a agradecer que el delegado me la reenvíe la guía. No sé por qué no tengo esa página, pero sería muy bueno contarla con él. Entonces, No hay del adulto mayor, solamente hay del adulto mayor. ya. Pero la del adulto mayor del Ministerio de Salud es esta. ¿Ya? Entonces, esta es la que tenemos que trabajar. ¿Sí? Sí, ¿Me escucharon? Ya. el adulto mayor no veo en la guía, o sea, sí hay en la guía una tabla de adulto mayor. Ya. Sí, sí está, debajo de lo que nos menciona, bueno, del adulto, a la otra página, en la página 16 aparece, mayores de 60 años. Ya. Así que nos guiamos un poco de la guía, licenciada. Eso es lo que Sí, me por quería... favor. Sí, solamente acá tratamos de hacer el símil, de poder ver de forma más práctica que hay una diferencia en el estado nutricional del adulto y del adulto más mayor. Pliegue cutáneo tricipital. Ahí sí estamos todos. Ya. ¿Me va a facilitar, por favor, porque no tengo la página, en la página 16 donde me dice la alumna que está de geriatría? Se le acabo de reenviar a su WhatsApp, licenciada. Muchas gracias. Vamos a ver acá uno. Ya. Yo creo que, a ver, eso lo voy a conversar con la licenciada Carmen Márquez, y va a permanecer ese cuadrito o vamos a hacer algún cambio, porque sí les comento algo. Hay procesos legales incluso para
Entonces, cuando nosotros establecemos un estado nutricional, si bien es cierto, tenemos que contrastar la valoración global subjetiva o la NRC 2002 y también la parte objetiva, y también lo vamos a ver ahora también la parte parámetros bioquímicos, metabólicos, etcétera. Tenemos que tener un considerando. ¿Cuál es ese considerando? Siempre, siempre, y acuérdense por favor, siempre debemos usar parámetros aprobados por el Ministerio de Salud. Si nosotros dejamos de usar el parámetro del Ministerio de Salud para algo así tan fehaciente como esto, por ejemplo, el IMC, nos van a observar y nos vamos a hacer sujeto a un juicio. Tengo una colega del área de Sayán, dentro de Lima provincias, que se sometió a un juicio y menos mal había usado el parámetro del MINSA para determinar el estado nutricional del niño. Ustedes habrán visto, por ejemplo, esos cuadraditos o rectángulos que se jalan por un lado y se ve el peso, la talla para la edad del niño, ¿verdad? Unas tablas. Entonces, con esas tablas, pero que son del Ministerio de Salud, aprobadas por el Ministerio de Salud, ella pudo salir del problema. Porque le habían acusado de que no había hecho el diagnóstico nutricional del niño de forma adecuada. Entonces ella sacó al niño, por ejemplo, en este caso, ¿no?, digamos como desnutrición, grado 2, porque estaba entre tal y tal parámetro, ¿no? Pero este es de adultos, estoy hablando de niños. Y en base a ello se tomó como fehaciente y realmente verdadera el testimonio de la colega, y no le llamaron a más. Pero a los otros profesionales que habían usado otras tablas que no habían sido aprobadas por el MINSA para poder hacer sus observaciones clínicas, no tenían puesto ningún protocolo del MINSA, tuvieron que continuar el juicio. ¿Eso qué nos hace ver? Que si bien es cierto que hay una tabla que está en nuestra estructura de nuestra guía, vamos a considerar la de adultos, y voy a conversar con la licenciada Carmen Márquez sobre la de adulto mayor, porque tenemos que usar lo que ha aprobado el Perú, lo que está vigente legalmente. Lo que pasa es que la historia clínica es un instrumento médico legal. Le dicen médico no solo porque lo creen los médicos, sino porque a todos los profesionales de salud también le llaman de áreas médicas. Entonces, el instrumento médico legal lo están auditando todos los meses, todos los años. Actualmente existe una estructura de auditoría que se da, y yo también soy auditora en mi hospital, auditora no, de acreditación, y esa acreditación involucra la evaluación minuciosa de cada rango, cada ítem tiene que ir de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud, si es un hospital del Ministerio de Salud. Entonces, respecto a lo de adultos mayores, voy a conversar con la licenciada Márquez, pero respecto a lo de adultos en general, que está en la página 15, no va a haber ningún problema, ¿sí? Pues de todas maneras lo dejamos en pendiente, cualquier cosa lo comunicamos a través de la licenciada Carmen y de su delegado. Ya. Estábamos en pliegue cutáneo tricipital. Pliegue cutáneo tricipital es el punto medio entre el borde inferior del acromión y el olecrano en la cara posterior del brazo, lo cual nosotros vemos. El borde inferior del olecrano es la estructura articular del hombro, ¿no?, donde se puede encontrar la escápula, la inserción del húmero, la inserción de
la clavícula y se va hacia abajo hasta el borde inferior del olecrano, que es el huesito que nosotros tenemos acá, el más sobresaliente. Vamos acá del codo y buscamos un punto medio, dividimos en 3 toda esa longitud, lo podemos hacer con centímetros o rápidamente lo dividimos en 3 porciones y en el punto medio de la tercera porción, de la porción media, vamos a hacer la medición. Este pliegue se mide haciendo, acá para la foto ha puesto mal el caliper porque tenía que ser totalmente horizontal, ¿no? Y se toma el pliegue vertical con el brazo relajado. Bueno, expresa obviamente la malnutrición, pero usamos el PCT actual sobre el estándar. Aquí tenemos el estándar y yo les pido por favor sacar a ver quién es el primer para que cumpla sus 3 intervenciones con un perímetro actual de PCT de 19 milímetros. ¿Cuál sería el diagnóstico de la paciente mujer? Si tiene 19 milímetros de PCT actual, ustedes tienen que verlo con el PCT estándar y lo multiplican por 100. ¿Cuánto saldría? Apellido. Ya. 115. Ajá. ¿Cuál sería tu diagnóstico? Bueno, estoy D. Por encima de lo normal sería, ¿no? Por encima de lo normal sería. El normal es de 90 a 109. No, por encima sería, por encima. Es lo único que es. ¿Y por qué no? Si es por encima de lo normal, ¿qué sería? Sobrepeso. ¿Sobrepeso? Sobrepeso. No. No. Ahí ya sería un riesgo, ¿no? Un riesgo de obesidad porque no llegó a más de... No ha llegado más. Sería un riesgo. Porque miren, ¿cuánto por ciento tendría que ser si es que pasa sobre el estándar? Porque hay 115, es cierto, 115. Pero ahí no sería obesidad. El sobrepeso en hombres y en mujeres, ¿cuánto sale? Más del 25%. O sea, sería 125%. ¿Sí o no? Acá dice o por encima del 95 percentil, pero no podría ser ese valor. Por eso es que yo les digo que tenemos que unir varios parámetros para definir realmente si eso no es sobrepeso. Si eso no es obesidad. Veamos. Voy a pedirle a uno de ustedes que calcule paciente, mujer, 51 kilogramos y de talla 1,52. ¿Cuál es su IMC? ¿1,52 metros medía, profesora? Sí. 22, IMC 22. Ya. 22. A ese paciente le pertenece el PCT pliegue subcutáneo tricipital de 19 milímetros. Pregunta, nuevamente, ¿qué diagnóstico nutricional le corresponde? Normal. Ya.
¿Ya se dan cuenta cómo tenemos que unir los parámetros? Entonces, no podemos decir que está en sobrepeso de buenas primeras. Puedes tener un riesgo, ¿no?, de incremento de tejido celular subcutáneo, pero no hay que unir varios parámetros para poder generar un diagnóstico, ¿no? Bien, continuamos. La evaluación de la masa magra. Aquí vemos la circunferencia del brazo. Entonces, tomando la circunferencia del brazo, si tienen a alguien cerca a ustedes del cual sepan su peso, pues tómenlo. Este es el estándar. ¿Y cómo podríamos compararlo? Si tengo un varón, por ejemplo, de 33 de 33 centímetros de circunferencia de brazo, de 120 kilos, voy a pensar que su evaluación magra es normal. No. Porque cuando me voy al otro parámetro, al anterior, tiene exactamente 28 milímetros, ¿no?, de pliegue cutáneo tricipital. ¿Cuánto sería? Varón, licenciada. Varón. 224. Me sale. 28 entre 12 puntos. A mí me sale 169.69. 224. 224 sale. 224. ¿Se están dividiendo bien? Es el 28 sobre 12.5%. ¿Qué dirías? Que si estamos hablando de la masa magra, que tiene mucha masa magra, lo que yo les pregunto es saber ...24,2... Ya. Siendo hombre 24,2... ¿estaría dentro del estándar? ¿Dentro de lo normal? Un poco difícil, ¿no? Entonces, lo más probable es que ahí haya algo que nos pueda estar diciendo, a lo mejor tiene edemas y por eso tiene tanto peso. Eso todavía no hemos llegado a la parte de signos clínicos. Pero por eso es tan importante unir todos los parámetros al mismo tiempo para generar un diagnóstico. Puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca y entonces obviamente va a tener todas esas medidas tan diferentes que nos confunden, ¿no? Pero que al final
se esclarecen cuando uno evalúa todos los parámetros necesarios para generar un diagnóstico. Bien, entonces aquí, muy bien lo ha hecho. ¿Quién me contestó? ¿Cuál fue la señorita que me respondió? Melgarejo. Melgarejo. Sí, Diana. Hace rato también le respondí, Sí, pero ahí debe estar anotado. Sí. sí. Tienes 2 Melgarejo. Oviedo ya tiene los 3. Melgarejo tiene 2, falta 1 Melgarejo. Ya. Sigue la oferta de la semana. Vamos a ver la evaluación de respuesta catabólica. Bien. El índice de creatinina. La creatinina expresa nuestra función renal, cómo estamos metabolizando las proteínas en nuestro organismo. Y también se puede determinar la excreción urinaria de creatinina, que debe ser proporcional a la masa muscular. Si nosotros tenemos una creatinina dentro de los parámetros normales, quiere decir que estamos conservando todavía nuestro músculo, que lo que ingerimos, ¿no? No está, está cubriendo nuestros requerimientos y nos está deteriorando nuestro organismo para generar energía. Los pacientes con alteraciones renales tienen esta función del índice de creatinina alterado. Como está alterado, no puede el paciente, ¿no?, generar unos valores que puedan ser adecuados para poder dar un diagnóstico nutricional sobre el catabolismo proteico. Entonces, en pacientes críticos se usa este índice de creatinina para detectar el estado de malnutrición. El índice de creatinina talla siempre va a variar con la ingesta, cuánto consumió el paciente, con los ejercicios, si el paciente está sometido a estrés, si el paciente está en su ciclo menstrual, si hay una infección, si hay fiebre, si hay un trauma, y además no es válido en patologías renales con compromiso o patologías con compromiso hidroelectrolítico, como las insuficiencias cardíacas, insuficiencias venosas, bueno, todo tipo de patología renal que compromete, ¿no?, el buen filtrado glomerular, va a dejar entrever que este índice no es válido para esos casos. El índice de creatinina talla se calcula de la siguiente manera, ¿ya? Creatinuria actual y creatinuria ideal. La creatinuria actual se va a dividir entre la ideal, y la ideal se calcula a partir del peso ideal. ¿Se acuerdan que hemos calculado peso ideal? ¿Recuerdan? Ya. Darles de nuevo los valores de los pesos ideales para que ustedes puedan calcular. Ya. Acuérdense que con la fórmula de Life Insure, para un hombre de 1,70 m, tuvimos un peso ideal de 66.36 y para una mujer de 1,55 m, 47.6. Ya. Ese era nuestro peso ideal. Entonces, a los caballeros, el peso ideal es 66.36. ¿Cuánto sería el índice de creatinina ideal? A las damas, el peso ideal es 47.6. ¿Cuánto sería el índice de creatinina ideal? A ver, apellido primero, apellido. Cuadra. Bukichi. Ya, Bukichi 4. Okay. A ver, Bukichi. Ya, 18, ya, sale su creatinina ideal, sale 856.8. Ajá, ya, perfecto. Ya, y ¿quién fue el otro joven? Cuadra. Cuadra. Sería 1526.28. Sí, ok, ya. Ahora, Pacherre, ya que está tan deseoso de contarnos, Pacherre, dígame usted,
nutricional normal, el paciente varón miren, la actual es la creatinina actual. Primero, la actual no les he dado, ¿verdad? Ya. Ahora les dicto a los dos, ¿ya? A las damas y a los caballeros. Dicto la creatinuria actual. La creatinuria actual del varón es 1467 y de la mujer 1044. ¿Cuánto sería? ¿En qué está? ¿En normal? ¿Está en leve? ¿Está en moderada? El del hombre está en 96.1, Pacherres. Ya, ¿quién me ha respondido? Pacherres. No dijo su apellido a mí. No dijo su apellido. Pacherres. No dijo su apellido Me primero. dijo, y hace rato está esperando ya. La mujer, Una dama que me conteste de la mujer. Me dejo. La mujer está con 121,8, o sea, está normal, aparece en su porcentaje. Perfecto, ya. Si tenemos esos valores, entonces, mire, la creatinuria es la cantidad de creatinina en orina. Es lo que se mide y se mide en 24 horas. ¿Cómo se hace? Se junta en un recipiente la cantidad de orina, todo junto en ese recipiente. Luego se lleva al laboratorio y en el laboratorio van a decir si hay proteinuria, si hay de urea cuánto, de creatinina cuánto, de albúmina cuánto, en toda esa cantidad de orina. Bueno, unos pues hacen una muestra de 2,5 litros, otros de 1 litro, otros de medio litro, dependiendo pues la enfermedad, la patología que tienen, ¿no? Entonces, eso se llama índice creatinina y se hace la creatinuria de 24 horas. Entonces, ¿qué nos va a demostrar eso que hemos dicho? Cómo está la ingesta de creatinina, cómo está su función renal. Nos va a decir si este paciente está en estado crítico de malnutrición o cómo está también su masa muscular. Si tiene valores alterados, ¿no? Nos va a decir que la masa muscular va a ser muy baja. Acá, por ejemplo, estos pacientes con esa creatinina ¿qué? Entonces, ya sabemos para qué sirve. ¿Qué mide el catabolismo proteico? Es una excreción de urea alta. Y acá dice puede estar metabólica del estrés, no solo el paciente crítico. Es su dieta más que otra que tomaba gaseosas y otra que es deshidratado, entonces con proteínas porque no frías porque $14.87. ¿Ya tomaron nota? Sí, me dice. Ok. Entonces pasamos al siguiente.
alimentos. Es un indicador del metabolismo proteico celular y tisular, cómo tu organismo está reponiendo el tejido epitelial que se desgasta todos los días, por ejemplo, la mucosa oral, la mucosa intestinal, en la piel, incluso el cabello, las uñas, ¿sí? Algunos, por ejemplo, están haciendo ejercicios en la masa muscular. Y este nitrógeno ureico urinario evalúa el grado de degradación proteica nauseada proteína. En los alimentos vegetarianos, por ejemplo, que no tienen cuidado de tener un buen aporte de proteínas de origen vegetal, ¿no? Comienzan a degradar sus proteínas. Y esto es muy sensible para medirlo. Entonces nos permite decidir la etapa nutricional o cómo vamos a hacer la terapia nutricional, sobre todo en pacientes que han estado mucho tiempo con NPO, ¿no? Tanto en su casa o a veces tal vez después tiene hecho un soporte nutricional adecuado, etcétera. Aquí está el nitrógeno ureico urinario, entonces lo vamos a medir así. Vimos que teníamos 1274, ¿no? Y decimos, en volumen de orina de 24 horas por este factor que es 0.56, nos sale 1274 gramos, ¿sí? En orina, ¿cuánto era? 2276, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí, 2276, en orina. Lo multiplicamos por este factor, es 0.56, y acá el nitrógeno urinario. Ojo que el nitrógeno urinario tiene que sumarse con el nitrógeno fecal, porque las heces también tienen nitrógeno, ¿sí? Entonces, con los 54 por los 66, ¿y cuánto me sale? Ya, 3.500. ¿Y cuánto me sale acá? Es menos del 5%.